Hola chicos, Hola, doctora. ¿ya están Hola, más doctor. despiertos? Sí, doctora. Ya, entonces, ¿qué era lengua? Lengua decía que es un sistema de signos organizados que forman el código de comunicación más usado. En nuestro caso, acá es el español, o el pseudo español que manejan los brasileros. Sí. Es un producto de una necesidad social y una entidad viva que en permanente cambio. Es decir, necesitamos de una lengua para poder comunicarnos, ¿no? Entonces también tenemos signos, símbolos sonoros, ¿sí? O también pueden haber signos. Lenguaje y comunicación. No sé por qué esto está solo para 10 minutos, esta reunión. Si es que se corta, volvamos a entrar, por favor, ¿ya? Lenguaje y comunicación. Dice, el lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos, sentimientos en medio de la palabra. Ya hemos visto que existe el lenguaje oral, el lenguaje escrito. Dentro del lenguaje oral, en el anterior video lo dividía de manera diferente, ¿no? La parte escrita hacía la diferencia. También había el lenguaje oral, el lenguaje verbal y el no verbal. Estos tres estarían dentro del lenguaje no verbal, porque es mímico, es simbólico, es lenguaje de señas. Lenguaje y comunicación. ¿Qué es lo que utilizamos normalmente? Es la capacidad, el habla es la capacidad de comunicarse, ¿sí? Que tienen los seres humanos cuando hablamos. ¿Y qué es la jerga? ¿Qué tipos de jergas conocemos? Jerga. Sería el idioma del mexicano con el boliviano y el peruano, digamos. ¿Sí? O sin ir tan lejos, por ejemplo, entre collas y cambas, ¿no? Collas, cambas y cochalas, es diferente. Entonces tienen una modalidad lingüística. ¿Por qué sería importante que tengamos que aprender esto, poder identificar ciertas palabras? Porque tenemos que saber de dónde viene nuestro paciente, de dónde es, qué lenguaje utiliza, porque de acuerdo al nivel también social que tiene, va a utilizar más jerga, ¿no? Entonces, para que nos pueda explicar de mejor manera. Esta diversificación, dice, de la lengua se refiere a las diferencias del uso de la misma. Exacto, lo que les decía, los diferentes estratos sociales, económicos y culturales. Un nivel culto es el uso más cuidadoso del lenguaje, ¿sí? Tiene que tener una dicción clara, una vocalización precisa, una entonación moderada. No podemos ser fáticos todo el tiempo. Nivel medio se trata de un nivel formal, estándar que adopta las exigencias normativas del idioma, aunque es menos rígido que el culto. Y nivel popular se caracteriza por subjetividad del hablante, la economía de medios lingüísticos y apelación al oyente es la relajación del nivel medio. Por ejemplo, aquí, ¿en qué nivel estaría nuestro expresidente Evo Morales? Nivel cultivo, ¿Cultivo? ¿Cuál es ese nivel cultivo? Yo no lo veo. culto. Popular. A ver, definan. Popular, ¿Mm? nivel popular. Él era más popular, ¿no? Su misma forma de hablar, porque lo mezclaba con el quechua incluso. Trataba de ser medio culto, pero no le salía. No, porque para llegar a este nivel tenemos que tener ya mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado al hablar. Por ejemplo, Tuto Quiroga sí está dentro de esto. No sé si han visto el debate.
y algunos de los otros candidatos que ni siquiera han terminado una carrera en la universidad están pues por acá a nivel medio, nivel popular. Sí, hasta en la forma de hablar uno ve la diferencia. No, es más culto aquel que lee más, aquel que sabe más, porque tiene mucho más cuidado para poder expresarse, ¿o no? Y uno distingue a las personas. Y dice, no, es que yo soy colla, dice, sí o sí soy colla. Y así hablo y así tengo que hablar. No, tampoco nos tenemos que cerrar porque llegado el momento, somos bolivianos y como médicos que salimos, representamos a un estrato social. Al estudiar medicina, al ser médicos, quieran o no, tenemos que estar en este nivel. Sí, no podemos bajarnos a este nivel. Nos cuesta llegar a este nivel. Como les digo, aprendemos otro tipo de idioma, prácticamente un idioma más es aprender medicina, porque aprendemos diferentes términos, ¿sí? Ahora también va a ser diferente con quienes nos vamos a relacionar. Si es en nuestra casa, por ejemplo, entonces tendremos un nivel menos formal con nuestra madre, nuestros hermanos, nuestra esposa, con más confianza, ¿me entienden? Pero ya en cierto punto tiene que haber de esto. Pero ¿qué opinan si es que viene una persona, eh, sí o sí tengo que hablarle a este nivel o a este nivel en la consulta? Dependiendo de la situación, del tipo de paciente que es. ¿Cómo tendríamos que mantener eso? No sé, cuando percibimos que la persona no tiene por ejemplo, una habla culta, ¿no? Entonces, un nivel culto, como ahí está, entonces tenemos que hablar con ellos con este nivel popular, tratar de hablar para que el paciente no salga con dudas ni nada. Eh, Evitar, por ejemplo, si no tiene un nivel culto, no tenemos que hablarlo las palabras técnicas. Claro, por lo menos bajar a un nivel medio, ¿no? Y hacerle entender a la paciente, al paciente, peor si es quechua parlante, peor si solo habla guaraní o si son los yukis, por ejemplo. Entonces aquí como culto que soy, tendré también que aprender algo de estos niveles, de estos tipos de idiomas, lo necesario para comunicarme en el área de salud, explicarle las medicinas, cómo va a tomar, qué tipos de laboratorio, si le va a hacer daño o no le va a hacer daño. Ya estoy a este nivel, voy a llegar, al ser médico tengo que llegar a este nivel. No puedo que si estoy acá, pasaré acá y tengo que llegar a este nivel. ¿No? Pero hay otros que al final se quedan acá. Y es complicado, ¿sí? Entonces en nuestro lenguaje también tenemos que trabajar. Ahora, funciones del lenguaje. Esto ya lo hemos visto bastante, ¿sí? La función emotiva, la función conativa, la función metalingüística, la función referencial, la función fática, la función poética. ¿Sí? ¿Qué hace la fática? Inicia, interrumpe, continúa o finaliza la comunicación. La referencial está centrada en el contexto, en relación a qué estoy hablando. La metalingüística hace referencia a lo que siente el paciente, ¿sí? La función poética utiliza preferentemente en la literatura. En la función conativa el receptor predomina sobre los otros factores. Hay una función emotiva, ¿sí? Entonces, estos 6 ya hemos visto las funciones del lenguaje con ejemplos y, y algunos videos. Entonces, ¿qué diferencias hay entre estas? A ver, ustedes me van a decir. Si se corta, chicos, volvemos a entrar, por favor.
Diferencias entre lengua, lenguaje, habla y jerga. ¿Cómo está? ¿Cómo vemos ahí, no, doctora? Que la lengua va a ser un código que se conoce, por ejemplo, portugués es una lengua, español, inglés, porque va a tener su forma de se escribir, ¿no? Entonces, por eso, en la lenguaje no necesariamente tenemos que saber todos los códigos. Digo de forma escrita, por ejemplo.